Hoy vamos a estar del versículo 25 al 30, Lucas 12, el Evangelio de San Lucas. Llevamos 2 años y 2 meses exponiendo el Evangelio de Lucas. Creo que nos vamos a demorar unos 5 años, pero bueno, a Dios la gloria. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todo, sobre todo del versículo 22 al 34. Recuerden que nosotros estamos en un solo sermón, este es un solo día. Jesús está predicando del capítulo 12, versículo 1 al 13, versículo 9. La primera vez que empezamos con este sermón lo leímos todo. Y creo que es útil repasarlo, leerlo, si uno tiene tiempo en casa, porque uno a nivel general puede mirar el fundamento de ese sermón. Y el fundamento es edificar a sus discípulos, es a ellos que Jesús se está dirigiendo, a su iglesia, a su pueblo, a los redimidos, a los que han creído, a los que se han arrepentido, ha puesto su fe en Él. Esta sección es muy útil para ellos. De hecho, si uno mira el Evangelio de Lucas de manera general, esta es la parte central, ¿sí me entienden? Los judíos escribían mucho así, en quiasmos. Ellos escribían de los lados al centro y en el centro estaba lo más importante. Esto no es un quiasmo, pero sí se ve que en la parte central del Evangelio de Lucas está esta sección dada a los discípulos. Y nosotros como discípulos necesitamos meditar en esta sección una y otra vez. Recuerden, en el principio que les dijo, guárdense ¿de qué? De la hipocresía. No sean hipócritas, porque todo lo que ustedes hagan en tinieblas saldrá a la luz. No habrá nada oculto delante de Dios. Conozcan al Dios Trino, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Después, ¿qué dijo? Guárdense ustedes, discípulos, de la codicia. No sean como el hombre rico insensato que quiso hacer muchas cosas y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces dice, guárdense de la hipocresía, guárdense de la codicia y ahora confíen en mí. Esta es una sección donde el Señor nos invita a mirarlo a Él, a confiar en Él, a no preocuparnos, a no estar estresados, a no estar ansiosos. Nosotros estamos en un mundo supremamente turbulento, ¿no? Afanado, ansioso, preocupado, estresado. De hecho, hoy la mayoría de visitas a los psicólogos, ¿por qué es? Por estrés. Y ellos solo te pueden medicar un poco. Pero Jesús aquí dice no. Los discípulos regenerados que han creído en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que creen en Cristo genuinamente, son libres del afán y la ansiedad. No solo Cristo disminuye el afán y la ansiedad, sino que la elimina. Y aquí lo vemos, hay varios mandatos. De hecho, leámoslo todo para entrar en contexto. Miremoslo desde el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Miren que el versículo final es el resumen de todo, la codicia, la ansiedad, la tribulación, es el resumen de todo. Allí donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, yo creo que todos nosotros hemos escuchado un sermón
de estos pasajes, los que llevamos algún tiempo en la vida cristiana. Todos nosotros estamos familiarizados con este pasaje, porque como lo veíamos hace 8 días, también el Señor lo predicó en el Sermón del Monte, en Mateo 6. Aquí ya no está en el Sermón del Monte, aquí ya no está en la región de Galilea, aquí Él ya está en Judea. Faltan más o menos unos 6 meses para su muerte y su resurrección. ¿Qué podemos nosotros intuir? Si lo hizo al principio de su ministerio y si lo está haciendo también al final de su ministerio, podemos intuir que fue una parte central y esencial de su enseñanza. ¿Qué fue lo que hizo? Decirle a sus discípulos, no tienen por qué estar preocupados, no tienen por qué estar ansiosos, no tienen por qué tener miedo, no temas, no te preocupes, no se afanen. Y fue un mandato, y fue una exhortación, y fue un llamado a ellos a descansar en el Padre que iba a cuidar sus vidas y que iba a proveer de todas sus necesidades. Ese es el punto del pasaje y quiero que lo veas de manera general así. Todo discípulo de Cristo está llamado a confiar en su Padre que es bueno. Otra vez aquí utiliza la palabra Padre. Aquí Jesús, miren, aquí Jesús explende la gloria de Dios, su cuidado por los animales, su cuidado por las plantas, su cuidado por las criaturas que Él ha hecho. Es un pasaje muy asombroso que nos invita a mirar a un Dios tan grande y tan glorioso como el Dios de la Biblia. Miren, el Dios que había alrededor de los israelitas en la época palestina eran dioses hostiles, crudos, eran dioses lejanos, que no se preocupaban por sus criaturas. Miren lo que hacen los musulmanes hoy en día para no ir tan lejos. Para un musulmán, un acto santo es inmolarse y explotar con otras personas. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿No es un Dios compasivo? ¿No es un Dios que se preocupa por sus criaturas? Es un Dios que no le interesa absolutamente nada. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es un Dios completamente distinto. Y los discípulos del Señor conocen a Dios de esa manera. Esa es la invitación de Jesús en este pasaje. Hay un Dios protector, hay un Dios soberano, hay un Dios omnipotente, hay un Dios que cuida de sus criaturas. Y Jesús quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en ese Dios. Entonces, hagamos un repaso en el versículo 22. Recordémoslo, miren lo que dice el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Por qué se produce el afán y la ansiedad? Fácil. Se produce porque las personas no conocen a Dios. Por ese motivo las personas se afanan y se preocupan. Porque tienen incredulidad en Dios o porque tienen ignorancia. No conocen la multitud de promesas que hay en la Biblia para proveer, sustentar, sostener a sus criaturas. Miren, la Biblia está llena de promesas de la manera en cómo Dios cuida y sostiene a su pueblo, de la manera como Dios suple a su pueblo, de la manera como Dios guarda a aquellos que se vuelven en adoración y en reverencia hacia Él. Nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento una y otra vez. ¿Qué pasaba cuando el pueblo tenía hambre y se rebelaba? ¿Qué hacía Moisés? Moisés iba a buscar el rostro de Dios como mediador del antiguo pacto y Dios en su bondad, ¿qué hacía? Proveía. ¿Qué pasaba cuando el pueblo era sitiado? Por ejemplo, en Jerusalén fueron sitiados por los asirios. No había comida. ¿Y Dios qué hizo? Cuando el pueblo se humilló y se volvió a Dios, Dios envió juicio sobre los asirios y el pueblo de Israel salió a comer en la época de Eliseo. ¿Se acuerdan? Una y otra vez Dios proveyó para su pueblo, al pueblo que le buscaba, al pueblo que venía a Él a descansar en Él. Es lo que nosotros vemos en el pasaje. ¿Por qué las personas se preocupan y están en ansiosa inquietud? ¿Porque no conocen las promesas de Dios o porque no creen a las promesas de Dios? No creen que Dios cuida sus vidas, sostiene sus vidas, provee a sus vidas. Es que la conclusión del pasaje es muy fácil. En el versículo 31 que dicen, busquen ustedes ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y lo que ustedes vayan necesitando en el camino, ¿sabes qué? Dios lo va a proveer. ¿Qué hacen las gentes del mundo? Dice el versículo anterior. Las gentes del mundo se ocupan y se preocupan y se estresan y quieren hacer todo a su modo y están completamente ansiosos, angustiados, porque ellos no conocen al Dios verdadero.
¿Cómo somos libres de toda ansiedad y de toda preocupación? Naciendo de nuevo es lo primero. Porque la naturaleza pecaminosa impide que yo conozca a Dios. Mi naturaleza vieja impide que yo descanse en Él. Entonces miren, ¿qué vimos nosotros en el versículo 22? Primero, las personas están ansiosas, primero porque no conocen a Dios. Segundo, por su naturaleza pecaminosa. Y tercero, porque ninguno de nosotros controla el futuro. Y hay situaciones que nos generan incertidumbre, que nos generan miedo. Si nos despiden o si hay un virus y una pandemia mundial y nuestra economía se ve afectada, hay muchas situaciones que nos pueden generar incertidumbre. Por eso se produce la ansiedad, porque nosotros no somos los que tienen el control de las cosas, sino es Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús va a explicar cómo nosotros podemos descansar en un Dios tan glorioso. Miren el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Primero, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Ojo con esto, primer punto. La ansiedad no conoce el cuidado de Dios. Primer punto, la ansiedad no conoce el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo está diciendo ahí, mira, la vida es ¿qué? Es más que la comida y el cuerpo es más que ¿qué? Que el vestido. ¿Qué significa eso? Nosotros no solo somos máquinas de comer y de vestir, nosotros no somos solo eso. Si nosotros somos sus discípulos, recuerden que el mensaje es a sus discípulos, si nosotros somos sus discípulos, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito eterno conmigo. Dios tiene un propósito espiritual conmigo. Y para yo cumplir el propósito que Dios tiene conmigo, Dios me va a proveer, Dios me va a dar y Dios me va a equipar lo que yo necesito para cumplir sus propósitos. Punto. El apóstol Pablo lo dijo, ¿sabes qué? Yo sé vivir en la riqueza. ¿Qué significa eso? Que el apóstol Pablo tuvo momentos de riqueza. De hecho, cuando estuvo encerrado en Roma, cuando escribió la carta a los filipenses, dice que él tenía abundancia de todo, que estaba impresionado de la cantidad de cosas que le llegaron. Supo vivir en la abundancia. Pero también supe vivir en la escasez. Y en medio de la escasez, ¿Dios qué hizo? Me sustentó, me dio lo necesario, me dio lo suficiente para yo cumplir el propósito que Él tenía conmigo. Ese es el punto, mira, si Dios dio a su Hijo, te redimió, te salvó, te dio vida eterna, ¿será que para Dios es un problema dar alimento y sustento a sus criaturas? No, para Dios ese no es un problema. Pero nosotros estamos muchas veces ansiosos buscando la solución a las cosas, a nuestro modo, a nuestra fuerza, a nuestra manera, y descuidamos fácilmente el reino de Dios. Ese es el punto, ese es el punto. Una persona no puede ser neutral, ¿me entienden? O uno busca las cosas de este mundo o uno busca el reino de Dios. Entonces miren, si en semana yo no avanzo el reino de Dios, yo no busco el reino de Dios, yo no busco la gloria de Dios, sino que por el contrario en semana, todo se trata de mí, de mi trabajo, de mis cosas, de lo que yo hago, y solo me acuerdo de Dios en el día del Señor, es obvio que yo todo el tiempo voy a estar preocupado, ansioso, inquieto, porque nosotros no hay término medio. Si no estás buscando el reino de Dios, estás buscando tu propio reino, tu reino material, tus propias cosas. Ese es el punto. No hay neutral, no hay término medio. Entonces, ¿por qué las personas están ansiosas? Porque las personas quieren hacer todo a su modo, a su manera, en sus fuerzas y no entienden que Dios tiene un propósito con ellos. Y que si yo me ocupo de conocer a Dios, sus planes, sus propósitos, su gloria, el avance de su reino, ¿sabes qué va a hacer Dios? Me va a ir proveyendo lo que yo necesito. Si hay momentos de abundancia, gloria al Señor, porque Él lo está permitiendo y Él me lo está dando. Si hay momentos de escasez, gloria al Señor, porque yo lo necesito. Pero yo debo confiar en mi Dios, en que mi Dios suplirá todo lo que a mí me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No solo somos máquinas de comer. Miren que este pasaje, en la teología, un Dios trascendente es un Dios que está muy lejos, santo, justo, soberano. Eso en la teología son los aspectos trascendentes de Dios, su grandeza. Pero en la teología también nosotros hablamos de la inmanencia. ¿Qué es la inmanencia? Es la cercanía de Dios
para con sus criaturas. Es el amor, es el cuidado, es la paternidad, es la protección que Dios hace sobre sus criaturas. Y todo este pasaje se trata de eso, del cuidado, la protección, el cuidado, el amor, la paternidad de Dios sobre sus hijos para proveer lo que sus hijos necesitan en todo momento, ¿me entienden? Entonces, ¿qué dice Jesús? Primero, ojo con eso, la ansiedad no conoce el cuidado de Dios. ¿Por qué lo conoce? Porque son materialistas, porque solamente están pensando en este mundo, pero cuando yo entiendo que Dios es mi Padre, de hecho, miren el Salmo 138:8. ¿Qué dice el Señor en el Salmo 138:8? Dice así la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sí ven lo que dice el salmista? ¿Qué hará el Señor Jehová? ¿Cumplirá su propósito en quién? En mí. Entonces, ¿qué me dice ese versículo? Dios tiene un propósito conmigo. Soy su discípulo, he venido a Él en fe y en arrepentimiento. He creído que Jesús es el Señor. Y en el momento en que yo creo eso, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo. Y que Dios, ¿qué va a hacer conmigo y ese propósito? Lo va a cumplir. Entonces, si Dios va a cumplir ese propósito, Él me va a proveer lo que yo necesito para cumplir ese propósito que Él tiene en mí. ¿Por qué? Porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Ese es el primer punto. Volvamos a Lucas 12 para mirar el segundo. Este es un recuento de hace 8 días, ¿sí? Lucas 12, miren el versículo 24. ¿Saben qué sucede en el segundo punto? La ansiedad no conoce la provisión de Dios. La ansiedad no conoce la provisión de Dios. ¿Por qué? Miren el versículo 24. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Hace 8 días decíamos, ¿saben cuántos millones de habitantes hay en el mundo? 7.8 mil millones, más o menos. ¿Cuántas solo aves hay en el mundo? Entre 50 mil millones y 450 mil millones. Como yo les decía hace 8 días, cojamos el más bajito, 50 mil millones. Prácticamente la población mundial cada día debería alimentar a 5 palomas. Y hace 8 días yo les pregunté, ¿alguien alimentó una paloma esta semana? Ninguno levantó la mano. Seguro que si hoy vuelvo a preguntar, creo que ninguno levantaría la mano. Entonces, ¿quién es el que provee las aves? ¿Quién es el que provee los animales que están por allá en la selva donde el hombre no llega? Dios hizo una cadena alimenticia perfecta para alimentar a sus criaturas. En la tierra hay abundancia, hay abundancia. ¿Qué sucede en los lugares donde hay pobreza? Nosotros lo vimos. Uno es por las falsas religiones. En la India a las ratas les dan maíz. Las vacas van por la calle y no se las comen. Dios les provee y ellos no quieren. ¿Por qué hay pobreza? Por sus ídolos. ¿Por qué también hay pobreza? Por la mala administración de la tierra. Pero en general en la tierra hay abundancia de provisión. Y Dios lo hace para que sus criaturas se alimenten. Entonces Jesús dice, segundo, recuerden, la ansiedad y el afán no conoce a Dios como proveedor. Si Dios provee a las aves, si Dios provee los animales, si Dios provee los peces que están allá en lo recóndito del mar que nadie los ve, ¿cómo no me va a alimentar a mí? Si Cristo murió por mí, me redimió, me salvó. Cristo no murió por los leones, por las aves, Cristo murió por el hombre, para redimirlo, para salvarlo, por amor de su pueblo, lo dice la Biblia. Entonces, si Él provee los animales, Él también me va a proveer a mí. Ahora entremos sí en el versículo donde quedamos, en el 25. Dice así la palabra de Dios. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Si ustedes tienen una Biblia de las Américas o tienen una Biblia nueva versión internacional, la traducción es diferente. No sé si lo pueden ver. ¿Quién tiene nueva versión internacional acá? Sí, Camila, solo tú. Bueno, el pasaje dice así en nueva versión internacional o en la Biblia de las Américas. Dice así, ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Entonces miren, en la Reina Valera del 60, ¿qué dice? ¿Quién puede añadir a su estatura? Un codo. Y en la nueva versión internacional, ¿qué dice? ¿Quién puede añadir 1 hora al curso de su vida? ¿Por qué hay esa diferencia? Porque la palabra griega que se utiliza allí
es pechis. No sé griego cómo se pronuncia, pero es pechis. ¿Qué sucede? Que esa palabra es una medida, es una medida. Y se utilizaba como medida de tiempo, pero también como medida de longitud. Entonces, en la Reina Valera, que fueron Reina y Valera, dos traductores, ellos lo vieron como añadir longitud, añadir un codo a la persona. Un codo más o menos son 45 centímetros. Esa fue como la traducción que ellos quisieron darle. Pero la traducción de la Nueva Versión Internacional es mejor. ¿Por qué? Porque la palabra se traduce quien puede añadir una hora al curso de su vida. Pero si nosotros lo miramos en su contexto, el punto de Jesús, ¿cuál es? ¿Quién puede añadir siquiera un segundo al tiempo de vida que Dios ha determinado? ¿Por qué consideramos que es la mejor traducción? Piensen lo siguiente. ¿Quién se preocupa por crecer 45 centímetros? A no ser que sea un enano. Solo un enano se preocupa por crecer 45 centímetros. Pero en general, la población mundial, ¿nos preocupamos por crecer más? No. Más bien, la población mundial en general se preocupa ¿por qué? Por vivir más. Entonces, ¿qué vemos hoy en el mundo? Hoy vemos en el mundo una obsesión por la salud. Una obsesión por la salud. Es como si la salud fuera una especie de idolatría. ¿Sí es claro? Las personas se vuelcan en un sistema de salud donde, mejor dicho, el cuerpo y la salud son lo más necesario y todas las personas viven en función de eso, de su cuerpo. Miren, nadie por más que se afane puede añadir un segundo al curso de su vida. Nadie. Es lo que Jesús está diciendo. Ahora, ese no es un llamado a la glotonería, no es un llamado a... No, la idea es que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios de la mejor manera, de manera saludable. Pero todo cristiano, todo creyente entiende algo. Por más que yo me esfuerce en vivir saludable, yo no puedo añadir un segundo, un minuto al curso de mi vida. Dios ya determinó el día en que yo voy a morir. Y yo no puedo añadirle nada, ni un poquito, no puedo añadirle ni una gota a lo que Dios ha determinado. Entonces miren, si yo no puedo añadirle nada a mi vida, ¿qué me queda? Pues busca el reino de Dios, busca su justicia, busca su gloria, busca conocerlo. Miren un segundito conmigo, Job 14. Y miremoslo desde el versículo 1. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre y sobre su vida? Mírenlo en el versículo 1. El hombre, está hablando en general, el hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ahora miren el versículo 5, está hablando del hombre. Ciertamente sus días, ¿qué? Están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarás. ¿Qué dice ese versículo? ¿Quién puede, por más que se afane, se preocupe y se estrese, añadir un minuto al tiempo que Dios le ha determinado? Nadie. Absolutamente nadie. La respuesta es obvia. Entonces miren, ¿qué desconoce el afán y la ansiedad? ¿Qué desconoce? La soberanía de Dios. ¿Por qué desconoce la soberanía de Dios? Porque es Dios el que controla todo. Es Dios quien determina todo. El Dios que está sentado en su trono es un Dios soberano. Y por más que yo me afane y me llene de angustia y de ansiedad, ni siquiera puedo alargar un minuto a mi vida. Entonces, ¿cuál es la idea que Jesús quiere comunicar? Piensen lo siguiente. Si ustedes ni siquiera pueden añadir un minuto a sus vidas, que ustedes viven y se mueven y se cuidan, ¿cuánto más pueden hacer ustedes por las cosas externas? ¿Qué saco yo por preocuparme por cosas externas, materiales? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué puedo conseguir? ¿Qué puedo alcanzar? Por el contrario, las personas que se preocupan y se estresan son personas que se enferman más rápido.
Entonces, ¿qué dice el Señor? Descansa en mí. Yo tengo el control absolutamente de todas las cosas. Yo tengo un propósito contigo. Yo voy a proveer para ese propósito. Busca el reino de Dios y su justicia. Ocúpate en buscar mi reino. Ocúpate en buscar mis cosas. No teman, dice en el versículo 32, manada pequeña. Al Padre le ha placido a ustedes darles el reino. Busquen el reino, busquen las cosas del reino. ¿Qué sacan con preocuparse? No pueden ni siquiera añadir un minuto a sus vidas. ¿Qué van a poder ustedes controlar las cosas externas? Descansen en mí, conózcanme a mí. Miren el Salmo 39, 5. ¿Qué dice el salmista? Miren lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Salmo 39, 5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de mí. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recoge. En vano se afana el hombre. ¿Por qué se afana? ¿Sí? ¿Es tu vida? Nada. La primera vez que yo monté en avión me puse a llorar, ¿sí? Porque cuando, claro, yo nunca había montado en avión y cuando vi las nubes, y yo dije, ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de un ser tan pequeño y tan minúsculo como somos todas las criaturas? ¿Qué es el hombre? No es nada. Es asombroso, no tiene ningún propósito, es inútil, no tiene ningún sentido preocuparse si ni siquiera yo puedo añadirle a mi vida un minuto. Miren, eso nos debe llevar a nosotros a temer delante de un Dios soberano, glorioso. Él tiene el control de todo. Yo estoy tranquilo si yo estoy buscando su reino. Ahora, si yo no me he arrepentido y yo no he puesto mi fe en Jesucristo, ahí sí debo estar preocupado. Porque ahí sí yo no tengo ningún propósito, Dios no cuida, no, absolutamente no. Las personas solo disfrutan de su gracia común, ya lo vamos a ver, no me voy a adelantar. Pero si yo soy creyente en Cristo, he nacido de nuevo, he puesto mi confianza en Él, yo puedo estar tranquilo, porque Él cumplirá su propósito en mí, Él me suplirá. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Yo no puedo añadir nada a mi vida, ni siquiera un minuto. ¿Qué saco yo con preocuparme? Nada. Ahora, miremos el siguiente versículo, Lucas 12. Sigue diciendo el Señor en su sermón. 26. Entonces, en el primero, la ansiedad no conoce el cuidado de Dios, no conoce la provisión de Dios, no conoce la soberanía de Dios. Y miren en este versículo 26. Dice el Señor, pues sí que, si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Es impresionante, porque Jesús dice, miren, si usted no puede ni siquiera añadir un minuto, un segundo a sus vidas. Ahora, ¿saben qué me impresiona? Que Jesús lo llama lo que es menos. Y en el griego es como si ustedes no pueden con eso tan poquito, ¿cómo se van a preocupar por lo demás? Es como si para Jesús y Dios añadir vida fuera como nada, ¿me entienden? Compara tu limitante con la grandeza y la gloria de Dios. Para Dios añadir vida, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Cuando Isaías vino y le dijo a Ezequías, hoy vas a morir, arregla tus cosas. ¿Y Ezequías qué hizo? Está en Isaías en el 37 al 40. Ezequías ¿qué hizo? Se puso a llorar. Dijo, Señor, no, por favor, dame más vida, dame más vida, por favor. ¿Y qué hizo Dios en ese mismo instante? 15 años más de vida, como si fuera nada. Isaías no había salido del patio real de la casa, no había salido. Y en ese momento Dios le dijo, Isaías, devuélvete. Dile a Ezequías que va a vivir 15 años más. O sea, para Dios añadir vida, ¿qué es? Nada, Él lo hace. Entonces Jesús, ¿qué dice? Si ustedes no pueden con algo tan pequeño, ¿por qué entonces ustedes se afanan con lo demás? ¿Qué desconoce la ansiedad y el estrés? Desconoce a un Dios omnipotente, que tiene el poder y la capacidad de hacer lo que a Él le place. Porque Dios dijo y Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo determinará. ¿Quién puede detener la mano del Señor?
Nadie, dice la Biblia. Nadie puede con un Dios tan glorioso, poderoso, soberano. Entonces, ¿qué desconoce el afán y la ansiedad? El poder de Dios. Estamos ante un Dios supremamente poderoso que puede hacer lo que Él quiere y que puede suplir en el momento que Él lo determine y como Él lo determine. ¿Yo qué es lo único que puedo hacer? Buscar el reino de Dios. Recuerden, no es una actitud pasiva. Y se me olvidó decir algo en lo de las palomas. La idea no es que el hombre tome la actitud de las palomas, ¿no? No trabajan, no recogen, no siembran y esperan en la casa que les provean. No, no es lo que Jesús está enseñando. Lo que Jesús está enseñando es que el hombre trabaja, él ahorra, él es productivo, pero Dios es el que bendice su fruto, Dios es el que le da el alimento. Ese es el punto de lo que él está diciendo. Entonces aquí, ¿qué está diciendo otra vez Jesús? Mírenlo, si ustedes no pueden con algo tan pequeño, si no pueden lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Miremos un segundito el Salmo 103. Salmo 103, 15. Y vamos a ver el 15 y el 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? Que es como la hierba. Es tan frágil, es tan débil. Si Dios quitara su gracia por un milimésimo de segundo, todo el mundo perecería. Todo el mundo. Si Dios quitara su gracia de nosotros. ¿Qué es el hombre? Es frágil, es débil, es pequeño. Dios es grande, poderoso, soberano. Es el hombre el que determina dónde quiere poner su confianza. Si yo pongo mi confianza en mis habilidades, en mi capacidad de hacer dinero, en mi trabajo, en las cosas que yo hago, yo voy a vivir preocupado y angustiado. Pero si mi confianza es el Señor, yo voy a estar seguro de que Él proveerá lo necesario y lo suficiente para mi vida. Obvio, debo trabajar, debo administrar bien el dinero, debo ser sensato, pero mi prioridad es Él. Él es mi gozo, busco su reino, busco su gloria, busco el avance de lo que Él ha determinado. Mira Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahí está lo que dice Jeremías, es el resumen de todo. ¿Dónde pones tu confianza? ¿Dónde descansas? ¿Dónde está tu tranquilidad? A mí me ha pasado que hay personas que les dicen, mira, no te va a llegar este mes el sueldo. Inmediatamente pierden toda la paz interior que traían. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en el dinero. ¿Me entienden? El cristiano aprende que su Señor le provee para sus necesidades porque Dios cumplirá su propósito en mí. Su benevolencia, Dios en su gracia irá supliendo, irá dando lo que yo necesito. No necesito afanarme ni preocuparme. ¿Qué debo hacer cuando yo estoy afanado y angustiado? El apóstol Pedro lo dice. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro también lo dice. Echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene de nosotros. No necesito preocuparme por el mundo material. Necesito preocuparme por el mundo espiritual, por el mundo eterno, por la gloria eterna. Miremos otra vez Lucas 12.
Lucas 12. Y nuevamente miremos el versículo 26. Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Hay muchos asuntos, miren, hay muchos asuntos en nuestras vidas que están más allá de nuestro control. Si nosotros tenemos un concepto adecuado de nosotros mismos, que somos débiles, frágiles, que necesitamos depender de Dios, toda nuestra ansiedad será echada sobre Él, toda nuestra preocupación, toda nuestra inquietud, todo será echado sobre Él porque Él es el Dios que cuida de sus criaturas. Amén. Muy bien, miremos el versículo 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Segundo ejemplo. El primer ejemplo, ¿cuál fue? El reino animal. Miren los animales, ¿quién los provee? Dios proveedor. Ahora, miren la vegetación. ¿Y por qué Dios nos invita a mirar la vegetación? Porque el cuarto punto dice que la ansiedad no conoce y no entiende la gloria de Dios. ¿Por qué lo digo? Miren lo que dice la palabra de Dios. Consideren, dice el Señor, ¿qué? Los lirios. Ahora, ¿qué son los lirios? Si nosotros miramos también el versículo 28, si ustedes miran en sus Biblias, miren lo que dice Jesús. Y si así viste Dios, ¿qué? La hierba que hoy está en el campo. ¿Qué podemos entender por esos dos versículos? Que Jesús no está pensando en una flor específica. No está pensando en una flor específica. En el primer versículo habla de los lirios. Y en el segundo ya habla de hierba del campo. ¿Qué es lo que quiere Jesús que nosotros miremos? Digamos, si nosotros vemos la vegetación, sobre todo, como lo dice Ezequiel en Israel, que es la tierra más hermosa de todas las tierras, dice Ezequiel. Cuando uno mira, por ejemplo, el valle del Sarón, cuando uno va pasando en el bus por el valle del Sarón, es un valle que está lleno de diversas flores, pero hay una en específico, la rosa del Sarón. La rosa del Sarón, por ejemplo, es la que utiliza Salomón en su poema del Cantar de los Cantares. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno va a Israel y mira la vegetación, y no es necesario ir a Israel, cuando uno mira la vegetación, las flores, la hermosura que hay en ellas, uno puede ver la grandeza, la belleza, la diversidad, la gloria que hay en el Dios que nos ha creado. Eso lo dice Romanos 1. La creación habla ¿de quién? De Dios, de su gloria, de su belleza. Piensen en un Dios que tranquilamente pudo haber hecho las mismas flores en todo lugar. Él lo pudo haber hecho, pero no lo hizo así. ¿Qué hizo Dios? Una diversidad de tantas cosas hermosas que nos muestran que su belleza, su gloria, su majestad, su grandeza. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que está pensando Jesús? Digamos, ¿cuál fue la persona que vistió más fino en el Antiguo Testamento? Piensen en alguien, Salomón, ¿cierto? Salomón, claro. Ahora, vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 9. Segunda de Crónicas 9 en el versículo 13. Y vamos a leerlo al 21. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil, y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas, y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Más glorioso del Antiguo Testamento en esplendor, en oro, en riquezas, por encima de todos está Salomón. Ahora, si nosotros miramos el atuendo que utilizaba Salomón, no se compara
con la hierba del campo. ¿Por qué? Que si nosotros cogemos un microscopio y nosotros enfocamos el tejido de esa prenda, el tejido de esa prenda es vasto, es ordinario, porque ustedes ven el tejido. Ahora, ¿qué pasa si yo cojo el pétalo de una rosa y la pongo en un microscopio? ¿Quién puede hacer un tejido como ese? Nadie. Ningún hombre se ha vestido así. Porque si tú miras de manera microscópica las flores, la hierba que está en el campo, nadie puede vestir con esa gloria, nadie se puede vestir con una prenda de esa gloria. El tejido de nuestras prendas es un tejido, así sea, no sé, Armani, no sé, las prendas más finas, si tú lo tomas en un microscopio y lo miras, ninguno de esos hilos se compara con lo que Dios hace con su belleza en el campo. Entonces miren, ¿de qué nos hablan las flores y de qué nos hablan las hierbas del campo? De la gloria, la belleza, el esplendor, la majestad de Dios. Entonces dice Jesús, si ni el hombre más rico de toda la tierra pudo vestirse de una manera tan gloriosa, ¿qué sigue diciendo? Miremos Lucas 12. Lucas 12, miren el versículo, nuevamente el versículo 28. Miren el versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces miren, ¿qué dice Jesús? Si Dios, ¿por qué Dios lo hace? Piensen en eso, ¿por qué Dios lo hace? Dios pudo haber hecho algo burdo, o Dios pudo haber hecho solo una flor en todo el mundo, pero creó una diversidad asombrosa para que nosotros pudiéramos ver su belleza, su gloria, su majestad, cuán grande, cuán glorioso es el Dios de la Biblia. Miren la diversidad, no solo de colores que nosotros vemos, sino de sabores, ¿no? Con la comida, cuánta diversidad de comida nosotros podemos experimentar. Dios tranquilamente pudo haber dicho que los humanos coman arroz todos los días y que no sientan ningún sabor más. Tranquilamente lo pudo haber hecho así. Pero ¿por qué dio una diversidad de sabores, de colores, de olores? Miren, eso nos habla de la grandeza, la gloria y la belleza de Dios. Dios, ¿cuál es el punto? Dios es un Dios que se ocupa de su creación, de su creación. ¿Qué propósito eterno tienen las flores? Ninguno. Ahí mismo lo está diciendo. ¿Sabes qué pasa con la flor que yo he visto de esa manera tan gloriosa? En unos días puede ser echada al horno. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque en esa época lo que se utilizaba para calentar un horno eran las hierbas o el pasto. Entonces si necesitábamos el horno más caliente, más pasto. Hoy nosotros tenemos un cosito que gradúa 250, 350, 450. Bueno, en esa época no había. Se echaba más pasto y pasto y pasto. La hierba, cuando ya se marchitaba, tenía esa cantidad en ese momento. Entonces piensen lo siguiente. ¿Por qué Dios viste una flor de una manera tan gloriosa para ser echada en el horno? Si Él sabe que no tiene un propósito eterno, que no son redimibles, que no los va a salvar, porque Dios es un Dios glorioso que se ocupa de su creación. Ahora, si Dios viste la hierba, las flores de esa manera, ¿cómo no me va a vestir a mí? Ese es el punto de Jesús. Si Dios da de comer a los animales y si Dios viste a las plantas, ¿cómo no va a proveer a las necesidades del hombre? Es una locura pensar y desconfiar de Dios. Piensen en eso. Hay una diversidad de flores hermosas, bellas, y sabemos que esas flores no tienen ninguna utilidad eterna, van a ser quemadas, van a ser echadas al fuego. ¿Cuánto Dios nos vestirá a nosotros? Miren, uno normalmente no se preocupa por su propio vestido, pero uno sí se preocupa por el vestido de sus hijos. Ese sí es un motivo de preocupación, que lo preocupa a uno. ¿Y qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo? Tranquilos, si Dios viste a la hierba, si Dios da de comer a los animales, Dios va a proveer a tu vida para las necesidades y los propósitos eternos. No te preocupes. Más bien busca activamente el reino de Dios y su justicia. Más bien cuida tu vida de oración.
Más bien cuida tu tiempo en las escrituras, cuida tu tiempo en la congregación. No descuides eso, no descuides el avance del reino. No pares de proclamar a Cristo, no pares de hablar de Cristo, no pares de testificar de Cristo. Ocúpate del reino de Dios, porque el Padre proveerá para tus necesidades y Él te dará lo que tú necesites. Ese es el punto de la enseñanza. Es asombroso. Si Dios viste así la hierba, ¿cómo no nos va a vestir a nosotros? Miren, si las personas se ocupan de las... Miren, este es el punto. Si Dios se ocupa de las cosas que son temporales, ¿cómo no se va a ocupar del hombre que tiene un propósito? Ese es el punto. Claro. Miren el Salmo 8 conmigo un segundo, el Salmo 8. En el versículo 5. Está hablando del hombre que es la corona de la creación. Dice así, al hombre. ¿Qué ha hecho al hombre? 5. Le has hecho poco menor que los ángeles. Miren al hombre lo que dice. Y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Sí ven que él va de la premisa menor a la mayor? Si tú vistes a las hierbas, a los lirios, si das de comer a los animales, ¿cómo no se va a ocupar de cuidar de la corona de su creación, que es el hombre? Si Dios viste la hierba, si Dios da a los animales, ¿cómo no me va a dar a mí que tengo un propósito eterno, que soy redimible, que Cristo murió por mí, que me salvó? Ese es el punto. Mi confianza debe estar en Dios, quien cuida de mí, de sus criaturas. Volvamos a Lucas 12. ¿Cómo termina el Señor este pedazo? Miren lo que dice Lucas 12. Lucas 10, 11, 12. En el versículo, nuevamente, en el versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada del horno, ¿cuánto más? Ahí está. ¿Cuánto más a vosotros qué? ¿Son creyentes? Sí, porque tienen fe. Pero tienen fe poquita. Un creyente no tiene fe, ¿sí? Un creyente no tiene fe. Los incrédulos no tienen fe salvadora. Solo los creyentes tienen fe salvadora. ¿Y qué es lo que está diciendo a los discípulos? Ustedes tienen fe, pero ¿la tienen qué? Poquita. ¿Por qué tienen poquita fe? Porque no conocen las promesas de Dios y porque no creen a esas promesas. Pónganle cuidado, si yo creo que Dios me va a sustentar, si yo creo que Dios me va a suplir, yo creo que Dios va a suplir mis necesidades, ¿sabes yo qué busco activamente? El reino de Dios y su justicia. Como lo dice Colosenses 3, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan sus ojos en las cosas de arriba. Ya no se ocupen tanto de las cosas que son pasajeras. Ocúpense por el reino de Dios, por conocer a Dios, por conocer a Cristo, por su vida de oración, por su vida devocional, por hablar de Cristo, por hablar del reino. Esa es la ocupación del creyente. Porque mientras el creyente se ocupa de esas cosas, el creyente sabe que su Padre, ¿qué va a hacer? Le va a suplir, le va a proveer, le va a dar, le va a ayudar, va a cuidarle. El creyente lo sabe, ¿sí es claro? Por eso Jesús lo dice, no se preocupen tanto por las cosas de este mundo, no estén ansiosos, no se afanen, no tengan miedo. Hay un Padre Celestial que les cuida, que les provee, que les ayuda, que les suple las necesidades que ustedes necesitan. Busquen el reino de Dios, no sean materialistas, busquen las cosas eternas, busquen las cosas espirituales. Entonces en este punto, la incredulidad de los discípulos se hace injustificable. Esta ya es una reprensión, ¿sí? Ya es una reprensión. Hombres de poca fe. Es lo que Jesús le dijo a Pedro cuando se estaba ahogando. Hombre de poca fe. Cuando ellos también estaban en las olas del mar, hombres de poca fe. Cuando no pudieron expulsar el demonio del muchacho, del niño, hombres de poca fe. No conocen a su Dios. Descansen en su Dios. Y miren lo que sigue diciendo Jesús. 29. Vosotros pues no os preocupéis
por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. La palabra ansiosa inquietud es alguien que tiene como una estabilidad. Él varía entre varias emociones. Es alguien que pasa rápido del miedo a la esperanza, de temor a la alegría. Está así constantemente como en una turbulencia. Jesús dice, no, no estén así. Que sus emociones no estén así. Tranquilos. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, porque en Dios ha confiado. Tranquilos. No estén en esas emociones turbulentas. ¿Por qué? Porque son las personas del mundo las que andan así. Ese es el punto. Como las personas del mundo no tienen propósito eterno, no pueden conocer a Dios, no tienen vida espiritual, ¿saben cuál es la única preocupación de las personas del mundo? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué beberé? ¿Qué haré? La preocupación del incrédulo solamente se encuentra en el plano material. No puede tener una preocupación eterna, no la tiene. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Los incrédulos solo se ocupan de este mundo y ellos se fabrican sus propios dioses y buscan a sus propios dioses. Miren a los católicos, ellos van y le rezan a cualquier estatua. ¿Y por qué a veces pareciera que esa estatua le contesta y le provee? Por la gracia común de Dios. Los ídolos son demonios, los ídolos son falsos, pero Dios en su gracia común provee a los musulmanes de alimento. Dios en su gracia común provee a los budistas de alimento. A los judíos los provee de alimento en su gracia común. ¿Se imaginan que Dios solamente le diera provisión a los creyentes? El resto del mundo, seguro, perecería de hambre. Pero las personas del mundo que buscan a sus ídolos falsos solamente experimentan un poco de la gracia común. Su única preocupación en el mundo son las cosas materiales, alcanzar el reino material. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Como el hombre rico que dijo, haré mis propios graneros, los haré mayores y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, regocíjate, come, bebe. ¿Y qué le dijo Dios? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que hiciste, ¿para quién va a ser? No buscaste el reino de Dios, buscaste solamente el reino material. ¿Ven que esos dos pasajes están juntos? Todo armoniza junto. ¿Qué dice Jesús? Busca el reino de Dios, busca su justicia, descansa en el Padre. Miren lo que sigue diciendo el 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es como si Jesús terminara con el más alto, Dios es tu Padre. Y Dios cuida de sus criaturas como un padre cuida de sus hijos. Si Él viste los animales, si Él le provee a los animales, si Él viste la hierba, Él es mi Padre que puede cuidar y sustentar mi vida. No debo estar preocupado, no debo estar ansioso. Este mundo va a hacer todo lo posible para que tú y yo dejemos de buscar el reino de Dios. Así es Satanás. Satanás hace todo para que nosotros dejemos de buscar a Dios en oración, la Biblia. Por eso me gusta cuando dicen, mira, Satanás siempre va a querer atacar tu tiempo de oración. Siempre. ¿Por qué Satanás le dijo a Dios que tocara a Job? ¿Y su esposa qué fue lo que le dijo? Maldice a Dios y ya, y muérete, échate a perder. Porque eso era lo que quería Satanás. Que la relación entre Job y Dios quedara completamente rota. Y es lo que hace este mundo, ¿me entienden? Este mundo quiere ahogarnos con preocupaciones, con ansiedades, con cosas para que nuestra vida devocional, espiritual, el avance del reino se vea afectado. Pero el discípulo de Cristo sabe que lo más importante es buscar el reino de Dios. Porque si yo me ocupo del reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Martín Lutero decía, cuando tengo un día muy ajetreado, muy largo, yo sé que necesito orar 3 horas. Porque en esas 3 horas mi alma va a encontrar paz.
Y todo lo que venga en el día, voy a estar seguro, confiado. Porque se trata de eso, de buscar el reino de Dios. Siempre este mundo va a querer ahogar al discípulo de Cristo para que no busque a Dios. Pero el discípulo de Cristo sabe que necesita a su Señor, que su Señor cuida de él, que su Señor es soberano, que su Señor le provee, que su Señor es glorioso, que si su Señor se ocupa de los animales y de las hierbas, ¿cuánto más se ocupará de él? Oremos. Yo les invito para que nos pongamos en pie. Señor, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Cuán grande es el nombre del Señor. Perdónanos, oh Dios, cuando nos afanamos, cuando estamos en ansiosa inquietud, cuando hay turbulencia, Señor, en nuestras emociones. Sabemos que cuando estamos así, es falta de fe, es falta de confiar, Señor, en ti, en tu cuidado. Ayúdanos cada día, a través de la palabra de Dios, a conocerte, a conocer tu grandeza, tu majestad, tu esplendor. Señor, ayúdanos a que nuestra alma cada día pueda descansar en ti. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sabemos que todas las demás cosas vendrán por añadidura. No permita, Señor, que nuestro tiempo contigo se vea ahogado por las preocupaciones del mundo, sino que tu gracia, tu amor y tu fidelidad nos sustenten y nos sostenga, Señor, para dar gloria solamente a ti. Ayúdanos a ser fieles a ti y a tu evangelio, Señor. Ayúdanos a amarte y ayúdanos, Señor, cada día que nuestra alma repose en ti. Toda la gloria te pertenece a ti, toda la gloria es tuya. Nosotros te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Damos gracias por este tiempo, te bendecimos y nosotros oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, yo les invito para que juntos cantemos.